de la misma celda o del mismo andén. Con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, solo con dos que entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta. Muy buenas noches. Estamos en Con dos que se quieran 3, es decir, tercera temporada, ahora aquí en los históricos estudios de Legrén. Hoy me acompaña con una gentileza tremenda porque vive en Matanzas y ha venido de Matanzas hasta el programa y se regresa a Matanzas terminando el programa. Premio Nacional de Edición, un gran poeta, un narrador, un amigo, Alfredo Zaldívar. Muchas gracias por haber hecho el viaje. Bueno, la primera pregunta tiene una pequeña introducción. Hace unos años, Cynthia Ubitier, como un hijo, me aconsejó cuando yo empecé con mis infantiles, ingenuos avatares literarios. Me dijo que tuviera cuidado con los literatos, que a contrario de la música, que son tan nobles, el mundo de la música, eran más filosos y por lo mismo más cortantes, más peligrosos el mundo de la literatura. Me lo estaba diciendo como un padre. Sin embargo, yo he leído una cantidad tremenda de entrevistas sobre ti, de opiniones sobre ti, y todas son muy generosas para con tu obra, para contigo. Pero, y ahí viene lo de Cynthia, hay un poema tuyo que dice, se llama No debieron venir los forasteros, que dice, no debieron subir las escaleras, nunca debí decir esta es tu casa, aquí tienes el pan, aquí está el vino, en esta jarra siempre hay flores frescas, en este cofre guardo los cuchillos. No debieron subir los forasteros, devoraron mi pan, se bebieron mi vino, las flores se secaron para siempre, todavía hay cuchillos en el aire. Esto tiene que ver con lo de la literatura. Digo, todavía hay cuchillos en el aire. Sí, yo creo que sí, que los cuchillos en el aire van a estar lamentablemente casi siempre sobre nosotros. Y es curioso que tú saques ese poema a relucir. Es el único poema que yo me sé de memoria, además. ¿Ah, sí? Y bueno, lo digo muchas veces porque me lo piden. La gente se ha identificado mucho con el poema. Pero lo más curioso que me ha pasado con el poema es que la madre de unos amigos míos, de momento está en la cocina y empiezan a discutir de algo y de momento dice ella que no es una persona de la literatura ni está vinculada a la literatura. A ver, muy cercana a mí como filialmente, diría yo. Y todavía hay cuchillos en el aire. De momento dice, en una conversación cotidiana que no tenía nada que ver con la literatura, ni estaban hablando de mí, ni nada. O sea que de momento eso como que comienza a convertirse en una... Es un poema que ha tenido una trascendencia. Que ha comenzado a convertirse como en una frase común. Hay varios escritores que han escrito incluso poemas a partir de ese poema mío. ¿Tú crees eso que decía Cynthia, de que el mundo de la literatura, quizá por la soledad del escritor, que se enfrenta él solo, a veces tiene un editor, a veces no, ¿tú crees que es un mundo más difícil que otros mundos, que los actores, que las artes plásticas, que el ballet? Cuidado con ese mundo. Cuidado con los escritores. A mí me pasa todo lo contrario de Cynthia, con el perdón de Cynthia. Yo tengo más amigos músicos, toda la vida he estado más cercano a los músicos que a los escritores. No por ese hecho de que tenga ninguna... Que sean más cortantes, más filosos. Más filosos, sino por un problema de afinidad. Entonces quizás el tema de Cynthia lo hice porque en su vida también, en toda la trayectoria de su vida como escritor, pues tuvo bastante
Sí, la de él y la del Grupo Orígenes. Y la del Grupo Orígenes tuvieron muchos detractores, a pesar de seguir siendo, en mi opinión modestísima, el grupo más importante de toda la historia de la literatura cubana, por lo menos en el siglo XX. Creo que hasta lo que va del siglo XXI no hay ningún grupo literario que pueda compararse con... Claro, se conoce mucho quizás a Lezama, que era el epicentro del grupo, pero ahí estaba Bella y Fina García Marrú, Eliseo, Agustín Pi, el padre Castelo, vaya a decir, era un grupo... Y hasta los disidentes del grupo como Lorenzo García Vega y el propio Vigilio. Y el Vigilio, bueno, Vigilio era el más joven, uno de los más jóvenes, sí, ¿no? pero que, bueno, tuvieron sus encuentros como todos como los grupos literarios, pero que indiscutablemente la impronta de Orígenes sigue pesando sobre nosotros, y a pesar de eso sigue teniendo todavía ¿Y por qué tú crees que no existe un grupo literario en todos estos años de esa densidad intelectual literaria en cualquier lugar del país, quiero decir, en Santiago, en Matanzas, en La Habana? A ver, creo que la misma política cultural, a mí no me gusta mucho lo de la masividad, pero lamentablemente tengo que decir, ¿no? De alguna forma masiva, hizo que se disgregara de alguna forma los grupos literarios. A ver, tenían que nuclearse y defender una estética como era la estética de Orígenes, que yo sigo pensando que no es una estética cerrada para nada, porque ellos mismos tenían estéticas muy diferentes cada uno, y eran muy abiertos en todos los sentidos. Pero es muy difícil en estos tiempos hacer ese tipo de grupos cerrados, no en el sentido, vuelvo a decir que no creo para nada que Orígenes sea un grupo cerrado, todo lo contrario, pero que pudieran nuclearse solamente alrededor de una revista, alrededor de una, como hicieron ellos, o de una editorial, pues también Orígenes hizo un trabajo editorial que yo siempre estoy enfatizando. José Rodríguez Feo, de Mecenas. José Feo como mecenas, y la labor de Lezama como editor, que todavía creo que no se ha reconocido lo suficiente. Y creo que es muy difícil en estos tiempos hacer ese tipo de grupo tan sólido, porque se juntaron personas especiales, de una singularidad y eran amigos, increíble, que eran amigos y tenían muchas afinidades en muchísimos sentidos. No es que ahora no tengamos grupos que puedan tener afinidades, de hecho han habido grupos, yo pienso ahora mismo en diáspora, ahora mismo se está gestando toda una generación que ellos se han autonombrado generación cero, con los primeros escritores que han surgido en este nuevo milenio, y estos muchachos van teniendo una estética, la están defendiendo, a veces creo que con mucha perseverancia, y creo que es válido. Lo que pasa es que necesita pasar algo que es inevitable, el tiempo, para poder tomar distancia y decir si, por ejemplo, diáspora o la generación cero, por poner dos ejemplos, que no son los únicos de los que han surgido, llegan a tener la connotación que puede haber tenido, que tiene Orígenes para nosotros ahora, ¿no? Ahora, para el público que no sabe, ¿qué es un editor y por qué algunos escritores piensan que el editor es su enemigo? Bueno, realmente el editor es alguien que recibe un manuscrito y que intenta, en mi concepto, ¿no? Y que intenta que ese manuscrito llegue mejorado a un lector. En ese sentido yo he trabajado siempre y he tratado que los editores que han estado trabajando conmigo, mi equipo de editorial, haya tenido esa conciencia. Es un trabajador anónimo, es un trabajo de servicio. En la portada del libro sale el nombre del autor. Apenas nosotros en la página 6, que es la página legal, aparece bien chiquitico, incluso en cursiva y en un puntaje menor que el resto del libro. Está establecido así en las normas editoriales el nombre del editor, si es que acaso aparece, porque hay muchísimas ediciones en el mundo que no le dan crédito a los editores. Y esto pasa porque también, lamentablemente, en muchas de esas editoriales muy reconocidas lo que hacen es cortar y pegar, en el sentido... hablo de informático, ¿no? De que sin siquiera hacer un trabajo verdaderamente editorial. No es solo facilitarlo, también es corregir errores de puntuación, ortográfico, ortotipográfico. El editor tiene que editar. Editar en este sentido es muy distinto a la edición cinematográfica, sí. Pero parecida también, porque en muchos sentidos tiene el concepto de editor. Sí, debe mejorar un texto. Y generalmente
hay muchísimos escritores que lo reconocen, que lo agradecen, y hay muchísimos escritores que han sido escritores gracias a grandes editores, a grandes agentes literarios, que es otro concepto parecido, que no es exactamente, a grandes promotores literarios, promotor desde la posición del editor. Porque hay editores que son gestores más bien, que no son exactamente editores de mesa, que es el trabajo ese ya directo con el manuscrito. Barcel, por ejemplo. Carmen Barcel era una gran agente literaria que llegó a poner a García Márquez donde lo puso, y a grandes escritores. Y a Vargas Llosa, y a Vargas y a Llosa, Isabel Allende, y a montones de escritores. Mi querido amigo López Sacha dice una cosa que yo me apropié, dice, los escritores hacemos los manuscritos, pero los libros lo hacen los editores. Y a mí me encanta repetir eso. Me parece muy Pero hay gente que piensa que hay claro. gente que se faja con los editores, ¿no? Claro, porque generalmente pasa con los escritores mediocres. Porque Fina García Marrús, por ejemplo, te entrega un libro y cuando Fina, mire, aquí pasa, ay, mijito, arréglalo. O por ejemplo, citaba la Biblia de memoria, y entonces había algunos, Laura Ruiz estaba editando un libro de Fina y se dio cuenta que había errores en las citas bíblicas. Fina citaba la Biblia de memoria y por supuesto había habido algún tipo de desliz y ella le dijo, mijita, arréglalo. O sea, ni siquiera preocuparse de eso. Hay escritores que realmente están muy lejos de serlo, mandan un libro a una editorial y se lo rechazan y crean conflictos, o piensan que sus libros son rechazados porque sobrevaloran su obra y realmente su obra no tiene esos valores. Existen montones de escritores y existen montones, como existen editores. También hay editores que quieren suplantar el papel del editor, del escritor. Yo tengo que respetar tu literatura y tratar de mejorarla, lo que yo decía al principio, o sea, convertir un manuscrito que puede tener defectos en algo que llegue al lector mejorado. Ese es el papel fundamental del editor. Hay escritores que tratan de hacer un desmontaje del lenguaje que un editor tradicional, convencional, puede noquearlo, por decirlo de alguna forma, y entonces entrar en corte, como decimos nosotros a veces vulgarmente, pero realmente el editor tiene que tener un sentido de límite. Y también otra cosa, que es que a veces te toca editar una literatura que no te gusta o que no está en tus intereses, y tienes que tener esa capacidad para aceptar la obra del otro y respetarla. Y cuando se dice, tienes el premio de la crítica, o en tu caso son muchos como editor, ya sé, Sí. pero cuando se dan esos premios de la crítica, nosotros no tenemos tampoco una academia de la crítica literaria. O sea, ¿cómo se otorgan esos premios? ¿Son 3 personas las que dan los premios? ¿Son 2? ¿Son 5? O sea, se han intentado muchas variantes, muchas estructuras, se han diseñado distintas formas de entregar este premio. A veces funcionaba casi como un concurso normal donde iban un grupo de premios que lo proponían las editoriales. De mi catálogo, que son 50 libros, yo voy a proponer los 10 que yo creo que son los mejores, y había un jurado de 10 personas, un ejemplo, que decidían esos ejemplares, como un concurso más. Premios. Ahora, eso no creo yo que sea un premio a la crítica. Eso se ha debatido mucho, no lo digo yo solo, lo han dicho muchísima gente. Pero no falta mucho en la crítica, no tenemos la suficiente crítica en nuestro país, la suficiente crítica literaria, ni un cuerpo de críticos literarios, de un círculo a la crítica, como se llama en muchos lugares, que otorga eso. A partir de la crítica va teniendo un libro en la prensa, en las publicaciones periódicas. Sabemos que tenemos poca prensa, que apenas tenemos 3 periódicos, 3 o 4 periódicos nacionales y un periódico en las provincias, que apenas sale una vez a la semana, que ya no dejan de ser diarios, que son semanarios prácticamente. Y eso propicia que haya menos crítica todavía. Y nuestras revistas literarias, que no son tan pocas, a veces son muchas, no se ocupan con mucha enjundia, con mucha eficacia de la crítica. Porque si yo voy a presentar este libro en un sábado del libro, es para que yo hable bien del libro, porque mi intención es que la gente lo compre, que es muy distinto a la crítica. Y lamentablemente la crítica que se hace generalmente en nuestro país es esa. Alguien hace una reseña crítica, pero pocas veces alguien se lee un libro y dice, voy a escribir una crítica sobre este libro. Quizás porque nuestra vida cada día es más difícil, porque los escritores tenemos
a veces la inquietud, contra leí este libro, me interesa muchísimo y quiero escribir sobre él y pasa el tiempo y tuve que escribir sobre lo que tenía que escribir porque tengo que comer, porque tengo que vivir de esto, porque tengo que leerme 10 inéditos para evaluarlo. En caso mío como editor, pero son muchísimos los escritores que trabajan como lectores y que a veces tenemos que leer más libros malos que los que nos interesan leer. Y entonces todo eso implica que uno vaya decantando esos intereses que tienen, que salen espontáneamente, ¿no? De que me leí un libro y quiero escribir sobre él, pasa menos que la mayoría de las veces que escribimos sobre libros que nos gustan, que tenemos que promocionarlo y que hablamos bien de ese libro y entonces la crítica se... Y también suele se suceder, disuelve. digo, me parece a mí, que tú escribes sobre un libro, pero tú no sabes cuándo te van a publicar eso. Y a lo mejor el libro ya salió a la venta, ya se agotó, como ocurre con los libros de nuestro desaparecido David Chavarría o la misma Marta Roja, que son libros que se agotan rápido, pero la crítica puede salir después de un artículo sobre la muerte de un rockero noruego, es lo que quiero decir. Y entonces tú dices, bueno, ¿para qué voy a escribir si no sé cuándo van a sacar esto? Ya el libro ni existe y es cuando está publicando la crítica, ¿no? O el libro tú lo terminaste de escribir, la gente más cercana a ti quizás tengan el libro porque tú se lo hiciste llegar de forma digital o una copia normalmente y quizás cuando venga a salir el libro ya prácticamente no hay interés por... Ahora me hablaste de yo te doy un libro, tú me das tu libro, se convierte, pasa con la música igual, con los discos. Claro. Y hay un poema tuyo, dice aquí, del libro, evidentemente, de Contra la Emoción, ¿no? De las ediciones Holguín, dice 2005. Dice, cuando soy el poeta que lee a otro poeta, soy el subtexto, los espacios en blanco, los márgenes, las lindes. Cuando soy el poeta leído por el otro poeta, soy la página en blanco predispuesta. Cuando me lee un poeta, se me olvida quién soy, pero jamás quién es. Cuando leo a un poeta, se me olvida quién es, pero jamás quién soy. Cuando no soy poeta ni leo a nadie, debo ser el poema. El poeta debiera ser un mal lector. ¿Los poetas leen a otros poetas o esto es una cosa preciosa que tú escribiste? O sea, ¿se leen entre sí? Antón Arrufá piensa que no. Me dijo una vez en una entrevista en este mismo programa. Yo pienso como mi querido Antón. Se leen y a veces no con buena fe. Reina María Rodríguez comentaba en algún momento que era preferible no leer poesía, que ella prefería leer prosa. Y los poetas, a ver, nos mentimos como la mayoría de las personas, como la mayoría de los humanos, y entonces siempre que tú lees un poema en un grupo de tus amigos, todo el mundo te dice, oye, tremendo poema, qué bueno, estás escribiendo muy bien, qué sé yo, pero realmente, ¿qué pensará? Lo que pasa es qué pensará ese poeta realmente de lo que yo estoy leyendo, o qué le dirá al otro cuando terminen termina la tertulia y ya yo no esté. Entonces, a partir de ahí pienso yo que hay un poco de falsedad en eso. Uno siempre está leyendo a otro poeta, pero con una intención muy distinta, o sea, cuando eres poeta. Y creo que a mí me pasa lo mismo, que al otro le pasa lo mismo conmigo, y de ahí ese toma y daca del que habla el poema. Y sobre todo porque uno no quisiera, como Gil de Vierma, que decía que él prefería hacer poemas, no poeta, que de ahí tomo también quizás esa idea. Que no, y la cuando idea, no escribo, claro, ni leo, ni escribo a nadie, claro, debo ser el yo poema. Ser el poema. Porque también a veces uno en materia de poemas, hay gente que escribe, te dedican poemas o escribe poemas sobre ti en algún momento. Y al final lo que pienso yo es eso, ¿no? Que uno debía ser un mal lector, o que al final uno llega a ser un mal lector, porque realmente buenos lectores de poesía también no son muchos. ¿No te ha pasado que todavía a esta hora, después de esta cantidad de libros, de lo que hablaremos ahora, todavía la gente te dice, tienes talento, chico? Sí, y que te puedes dedicar a eso, que puedes llegar, tienes madera, como ¿Tienes dicen, madera? tienes madera. Eres una joven promesa. A un gran amigo mío que es un músico de toda la vida, llega un chico que no lo conoce y a su casa y empieza a tocar unos números de piano. Y cuando usted me dice, chico, tú sabes que tú te podías haber dedicado a eso, y el hombre lleva 50 años dedicándose a la música, entonces eso creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Sí, por eso fue una pregunta, sí, porque me pasó hace poquito. Ahora,
¿Cómo surge entonces el interés por las artes poéticas? ¿Eso también es genético? ¿Se hereda? Mira, eso es un misterio que es muy difícil de desentrañar. Voy a partir de mi experiencia Sí, es la tuya. personal. Yo soy un niño que nació en el medio del campo, en el Holguín profundo, En el Holguín. en un chucho de caña, no me atrevo a decir ni que era un batey, donde había donde se pesaba la caña, o sea, de todo ese distrito Sojo se traía 3. la caña, Sojo 3. Sí, es importante Eso decir que es queda, Sojo 3. en la provincia de Holguín, en el municipio de Cueto, pero bueno, para ubicar mejor al público, queda como a 3 o 4 kilómetros de Virán. Virán, todo el mundo en Cuba sabe dónde queda. Entonces, nada, eso es un chucho de caña, pertenecía al Central Preston, que ahora es Guatemala, y donde se enumeraban los chuchos, 1, 2, 3, y estaba el río Sojo que pasaba por esa zona, entonces le pusieron a los chuchos Sojo 1, Sojo 2, Sojo 3. ¿Qué es un chucho? ¿Qué es un chucho? Un chucho de caña, claro. Hay mucho público que no conoce, Claro. para mí es una cosa tan elemental porque Sí. nací en uno. Sí. Mi padre era el pesador, o sea, en ese lugar se concentraba una comunidad, que es en este caso donde yo nací, alrededor del chucho de caña, que era el lugar donde todo ese distrito, de esa zona, recopilaba la caña hacia ese punto, se pesaba con unas grúas enormes y se cargaba, en esa grúa lo cargaba hacia los vagones de caña que llevaban Los ferrocarriles, claro. los ferrocarriles, de una locomotora que arrastraba todos esos vagones hacia el central. Y en ese pueblito de esos 3 estaba nada más que el chucho de caña, que mi papá era el pesador, estaba la escuelita y estaba la bodega. O sea, una tienda del pueblo. Que sea. ¿Cuántas Eran las casitas? 3 cosas. No, había unas cuantas casas, quizás 20, no sé, 30 familias que vivirían en esa zona. Y ahí nací yo. Lo que pasa es que mi papá, a pesar de que creo que no llegó ni al 5º grado de la enseñanza primaria, era un hombre que tenía una vocación de instrucción tremenda y me puso en las manos desde muy pequeño lo mismo un libro de aritmética de Baldor que un atlas de geografía universal donde venían todos los mapas y todas las capitales de todos los países del mundo. Yo me las aprendí muy de niño y tenía una vocación por la ortografía, tenía un manual de ortografía. Yo no entiendo muy bien eso. Mi papá murió cuando yo tenía 13 años apenas y me hubiera querido seguir conversando y hablando mucho con él sobre todos estos misterios. Y tenía su colección de revistas Bohemia, que era la revista que llegaba al pueblo más cercano, que era Cueto. Era la revista. Era la revista. Incluso en Oriente se dice de forma genérica, una bohemia, se le llama una bohemia, lo mismo a la Siempre Viva que a la revista Carteles, no sé, era una bohemia. Entonces, la colección de bohemia, y eso sí yo lo seguí. Ningún niño dice cuando es chiquito yo quiero ser editor, porque eso es una profesión, como decía yo, prácticamente anónima y desconocida, pero sí yo decía que quería ser periodista, desde muy chiquitico. Porque yo sí me leía los periódicos, me aprendía, incluso me subían como un monito en un taburete a leer, porque ya yo aprendí a leer muy rápido antes de llegar a la escuela. Y mi padre impregnó eso entre mi familia, entre mis hermanas. Yo tengo 4 hermanas mayores, yo soy más pequeño. Y siempre me regalaban libros de cuentos, por supuesto, que era lo que yo leía entonces. Y de muy pequeño empecé a hacer teatro, yo pensé que iba a ser teatrista y tenía tremenda vocación por el teatro, incluso era actor aficionado y luego de adulto, de joven, seguí en grupos aficionados de teatro y escribí algunas obras de teatro. Pero bueno, eso se fue decantando y finalmente la poesía y la edición fueron los que me ganaron. Pero todo eso surgió desde ahí. Y de mi madre tuve la constancia, la constancia porque es una mujer que siempre estuvo al frente de la familia, en el centro de la familia y desde muy joven enviudó. Entonces también eso hizo que yo heredara de alguna forma la constancia. Pero tú me preguntabas por la poesía. Yo creo que nací en un mundo donde la poesía era un hecho. No era la palabra poesía no existía como género literario, sino como una dimensión, como un entorno, un lugar bellísimo, donde había un río, donde había caballos, donde había una huerta. Y empecé a escribir versitos, como decían entonces, desde muy niño. En 6º grado le dije al maestro que yo escribía versitos, no sabíamos ni que esa palabra se llamaba poesía, ni decíamos poema siquiera
Y ahí se cantaba, allí en ese chucho. Sí, claro, mi papá cantaba décima y había sido 3-0. Bueno, ahí está. Y realmente creo que también lo que influyó mucho es que yo no tenía televisión. Y entonces leía mucho. Incluso cuando yo empecé a hacer la secundaria, ya becado, que venía los fines de semana, yo empecé a ver la televisión por primera vez y oía las aventuras durante la semana, veía las aventuras durante toda la semana, y cuando llegaba a mi pueblito, le contaba las aventuras a mis sobrinos que eran muy chiquitos ya. Y entonces, ¿qué pasa? Que esas aventuras yo las contaba a mi manera, o sea, yo le ponía mis partes, las recreaba. Yo me doy cuenta que ahí fue un poco naciendo la vocación esa de escritor quizás. Y estuve escribiendo un cuento durante mucho tiempo, y lo escribí, lo reescribí, lo reescribí. Con ese cuentecito fue que llegué a Matanzas, que fue donde por primera vez lo descubrí todo, porque yo no había ido ni siquiera a la ciudad de Holguín de visita. Yo salí de Sojotré, de mi campo, directamente hacia Matanzas. Fue mi primera ciudad. Y ahí desde que llegué a Matanzas, pues me vinculé, ya yo venía con mi vocación. ¿Y por qué tú te fuiste por Matanzas? ¿Por qué no te quedaste por allá? ¿Por qué no te fuiste para Santiago? A ver, era la época en que cuando terminabas la secundaria te pedían que dieras un paso al frente. Era una etapa de efervescencia revolucionaria, estoy hablando de 1973, 74. Y lo que se pedía era que estudiáramos carreras técnicas para ayudar a la revolución, ayudar al país, ayudar. Y yo fui yo quería estudiar teatro, irme a una escuela que había de teatro en el Caney, en una zona de Oriente. El Caney de las Mercedes. El Caney de las Mercedes, que había una escuela de teatro. Pero de momento había que dar paso al frente y llegué al Ministerio de Educación, y cuando vi el listado de los nombres que había en las carreras, en agronomía, no me interesaba, había otra, mecánica tampoco, entonces vi una que decía topografía. Y fui y le comenté a mi cuñado mayor, que es como un padre para mí, y le dije, de estas carreras, topografía es el nombrecito que no sé qué cosa es, pero explícame. Entonces me explicó que era topografía porque él era maestro agrícola, agrimensor, y me dijo que trataba. Y esa carrera únicamente se estudiaba en Matanzas. En Matanzas tenía un querido tío también, hermano de mi madre, y entonces decidí irme para Matanzas, y ahí llegué en el 73 a Matanzas, y desde entonces me di cuenta que ese era mi lugar en el mundo, al que voy a regresar siempre. Tú eres fundador de revistas literarias y eres editor de sellos literarios en Matanzas. Está Ediciones Vigía, está Ediciones Matanzas, como dice Sigfredo dice aquí, viajar a Matanzas, Sigfredo Ariel, dice una cosa preciosa, hablando de ti. Dice, cuando los poetas jóvenes no tenían cómo ni dónde publicar un triste poema, ni siquiera un poema alegre, se encendió una pequeña luz en Matanzas, luz de quinqué o farolito chino, para que existieran líneas de poesía nuevas, escritas por personas que andaban en sus 20 años. Si no hubiera surgido esa lucecita, olvídate. Y dice al final, viajar a Matanzas era, y yo agrego, es viajar hacia Alfredo Saldívar. Pero tú tienes, después que publicas Ediciones Vigía, esto es de Ediciones Vigía, esto que me trajiste. Eso es Ediciones Vigía. Bueno, es que esto es una Pero cosa... una edición más reciente, de Sí, 2014, un homenaje que me hicieron por los 30 años. Esto es precioso, eso, está el poema. Está esto, que es una cosa maravillosa, que se publicaba en Ediciones Vigía. Voy a ponerlo por aquí para que tengan... Es una cosa hermosa. ¿Cuántos ejemplares hacen, por ejemplo, de esto? Eso, de esos ejemplares se hicieron 200 ejemplares. Es tremendo, esto está hecho a mano, es único. Está diseñado por Johan Trujillo, que es el diseñador principal de Ediciones Matanzas, pero que empezó su trabajo también en Ediciones Vigía y sigue colaborando aún con Ediciones Vigía. Es un gran regalo que me hicieron cuando cumplió Vigía 30 años de fundada. Ahí está. Yo me enteré que existía por Marta Valdés y por ahí me enteré yo que existía Ediciones Vigía. Pero tú tienes que viajar a Madrid. Sí, yo estuve ahí colaborando con Verbum, trabajé con Colibrí, colaboré sobre todo en la Universidad de Alcalá de Henares con la revista Signo y con una cátedra muy especial
que se llama Historia de la Literatura Escrita, que me invitaron a trabajar ahí un tiempo con ellos y estuve Sí, como 3 años. realmente. Pero cuando tú regresas, Sí. ya no eres el director de Vigía ni nada. Ya cuando yo regreso hay otra directiva, está Agustina Ponce, que ha hecho una labor ahí en Ediciones Matanzas sostenida durante todo este tiempo. Y yo empiezo a trabajar como editor en Ediciones Matanzas y finalmente como director de esa editorial, en la que realmente, bueno, he hecho un trabajo con la acción de un buen equipo del cual me hice, ¿no? De excelentes editores, escritores, editores de allí de la ciudad que los logré nuclear, que se unieran a mí en ese proyecto y de alguna forma hemos refundado esa editorial que ya va a cumplir 40 años este año ya. ¿Por qué todos los escritores que yo conozco, y conozco algunos, todo el mundo quiere publicar en Ediciones Matanzas? Sí, yo he tenido esa suerte. Me pasó Todo en el Vigía, mundo quiere. me pasó en Vigía y me pasó en Ediciones Matanzas. Incluso me quedé frío un día que se apareció en la Feria del Libro de La Habana. Estábamos nosotros en un stand y llegó Eliseo Diego con un librito en la mano. Yo, maestro, qué sé yo, lo felicité, lo saludé, qué sé yo, viene a la inauguración, viene a la clausura de la feria, era el último día. Y me dice, no, vine a verlo ustedes. Y yo me quedé así impresionado. Dice, yo quiero que ustedes editen este libro. Y me dio conversación con los difuntos y tuve la posibilidad de hacer la primera edición en Cuba de ese libro. Y así nos ha pasado. Pienso en esto del liceo, la propia Fina, Crédito de Charlotte, la primera edición de ese libro fabuloso. La hicimos en Vigía porque Fina nos dijo, pero es un libro muy gordo para ustedes. Y yo, y ella sabe que Ediciones Vigía existe. Y conocían de Ediciones Vigía. Yo no sabía que ellos sabían nada y me dieron ese libro. Pero entonces en Ediciones Matanzas me ha pasado lo mismo. Yo creo que es el rigor. Tengo que hablar de la visualidad de tanto en Ediciones Vigía como Ediciones Matanzas, preciosos los donde libros. ahora sigue trabajando, que viene de Vigía, Johan Trujillo, que la visualidad de los libros es muy importante. Yo creo que es un % grandísimo. Y me acaba de pasar una cosa bellísima. Adelaida de Juan, mi Claro. querida Adelaida de Juan, nos entregó un libro y estaba en el proceso de edición y de momento supimos su lamentable partida y entonces dijimos, bueno, hay que terminar la reedición del libro con Laidio, con Roberto, ¿no? Que nos ayude porque estaba todavía en proceso. Y cuando hablo con la editora me dice, no, anoche Adelaida de Juan me mandó el libro totalmente revisado y fue el día en que habíamos sabido de su deceso. Y entonces, tener ese libro en nuestras manos ahora mismo es un regalo que nos da la vida, ¿no? De que la gente como Adelaida, como Marta Valdés, que va a publicar ahora sus memorias, sus testimonios de vida en nuestra editorial, o todos los Pero además, escritores. debo asegurar, además, que los libros Sí. no solo son bellos, que están bien editados, que no tienen errores, pero que además salen rápido. O sea, cuando tú entregas Sí. un libro, tú no quieres que se meta 5 años el libro esperando ahí para salir. Estamos contra los colchones editoriales. Detrás del artículo de Alfredo Saldívar, alcalde, de Cifredo, vamos a seguir hablando Son de chistes de Cifredo. Cifredo Arias, que es un exagerado con eso que No, dice. y otro, Hilaide Fernández de Juan te dice helado. Helado, dice. Helado, no helado. Helado, bueno. Pero aquí yo después imprimí la gente que te puso comentarios debajo del artículo de Cifredo. Ya. Y entonces a este elogio de Cifredo. Y me llamó la atención y lo marqué que dará pie seguramente a que tú termines hablándome de esa familia de la que hemos estado dando vueltas. Me hablaste que tenías 4 hermanas mayores. Sí. Y aquí me dirás quién es esta. Mari, ¿cuál es? Mari es la, María la más pequeña, es mayor que yo, pero la más pequeña. la más pequeña de las 3 que, mujeres. que vive fuera de Cuba hace Dice, mucho tiempo. pero ella puso esto, dice, sinceramente me siento conmovida con todos estos elogios y comentarios sobre este joven, está hablando de ti. ¿Cómo es posible que siendo mi hermano no pueda opinar de esa misma forma yo? La cosa irónica, porque después dice, ustedes lo conocen más que yo en ese gremio y me enorgullece. Pero yo sí puedo decir, eso sí puedo decir, es que es una persona con cualidades insuperables que lo hacen inmenso. Unidas a todas esas virtudes, inmenso, debo agregar que lo queremos mucho en la familia y de paso
que lo estamos esperando ahora. Besos, hermano mío. Ella es una mujer de la ciencia, es médico y es radióloga, y entonces se ha dedicado a otro mundo, y a veces me dice, yo no entiendo tus poemas, pero lo disfruta con intensidad y hasta llora con ellos. Entonces ahí es gran misterio del arte, ¿no? Ahora, tú me habías insistido en leer. Sí, porque cuando me dijiste que leyera algún poema, yo pensé en este poema que parte de, a ver, es una definición del amor, pero que parte de una anécdota. Mi madre me contaba que ella, cuando era muy jovencita, se enamoró de mi papá y usaba a un tío mío que tenía apenas 4 o 5 años para como recadero, una suerte de celestino de 4 años. Y mi tío llevaba casi de noche, porque tenía que ser escondido a mis abuelos, que eran muy recios, le tenía que llevar una carta de amor de mi mamá a mi papá le respondía y él volvía, pero como era oscuro y él tenía, el niño, mi tío Jacinto, tenía miedo, pues iba con los ojos cerrados, corriendo y llevaba la carta de amor para allá y traía la carta de amor para acá por un trío. Y entonces, antes que tú leas, yo quiero agradecerte que hayas venido, agradecerte el trabajo extraordinario que haces por la cultura de Matanza, y agradecerte en nombre de los escritores y los que todavía estamos luchando por ser algo en la vida, que hagas ese trabajo con Ediciones Matanza. Nos despedimos después que tú leas esto. Gracias. Corro con un papel secreto de una carta de amor por la noche cerrada. Corro con los ojos cerrados por un camino que no es camino aún. Vuelvo, corro otra vez con la respuesta. Otra carta de amor por la noche cerrada, con los ojos cerrados. Y voy haciendo el trillo. La vereda cerrada en la noche cerrada que no me espera, que debo abrir, aunque tan solo tenga una carta secreta y sea de amor. El amor es un niño que corre con los ojos cerrados, apretando los párpados, apretando las manos con un mensaje en blanco por una vereda que no existe. El amor es un trillo que no existe por el que corre un niño hacia lo blanco. El amor es un blanco que espera por un niño en la noche cerrada con los ojos cerrados. El amor es la noche cerrada, los ojos apretados y la vereda blanca. Hermoso. Muchas gracias, viejo. Gracias a ti.